¿Cómo está, doctora Delgado? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gracias por el espacio y gracias por haber recogido mi carta. ¿Qué ocurrencia? ¿Qué impresión general tiene sobre el lamentable cierre de colegios por prácticamente 2 años? En verdad creo que las consecuencias son terribles y además el cierre de clases y de colegios no solamente atañe a los más chiquititos, también habla de universitarios. Así es. Y tenemos que saber que hay un contexto en el cual ellos recién hace un año recibieron el permiso de poder salir de casa más allá de cierto metraje. Entonces, la población estudiantil en su totalidad ha sido bien golpeada, sí, ¿no? Y ha sido confinada al espacio de casa prácticamente, por ahí el parque, y se le ha ido limitando y siguen siendo limitados. Están vulnerados ellos no solamente en el derecho de educarse, sino en el derecho de formarse, de seguir desarrollando y creciendo, ¿no? La energía se ha puesto mucho en habilidades cognitivas, pero sabemos que los centros educativos en su totalidad cumplen una función integral y la salud mental es básica también. Y hemos ido aprendiendo en el mundo, en el fragor de esta lucha contra el virus, hemos ido aprendiendo cómo enfrentarlo, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, ya sabemos que ahora la mascarilla sí o sí tenemos que usarla, sobre todo en lugares de aglomeración, y también el distanciamiento, en la medida en que se pueda y se tiene que poder, el distanciamiento es importante. Pero eso de no permitirle salir, etcétera, ya hemos ido aprendiendo que eso, digamos, no es parte de la lucha contra el virus. Que los chicos salgan a los centros comerciales, a los parques, a los colegios, es importante cumpliendo determinados protocolos. Por supuesto, cuando comenzó esta pandemia no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Y la salud estaba totalmente en riesgo. Perfecto el haber cerrado colegios, el haber cerrado y el empezar a ver qué es lo que estaba sucediendo en el mundo. Ahora, la ciencia y la experiencia, como lo vengo repitiendo, ¿no?, dan fe de que las escuelas y los centros educativos no son lugares de contagio. Los niños no son los vectores terribles que se ha asumido durante un largo tiempo. Y, sin embargo, se sigue prolongando la apertura de las escuelas. Yo estoy completamente de acuerdo con que en la medida en que vamos conociendo de esta pandemia, ¿no?, podemos ir abriendo otros espacios, pero la educación no tiene por qué ser relegada, ¿no? Hace poco se ha publicado un cuadro donde los aforos van aumentando. Sí, sí. La educación todavía no figura en esos cuadros, ¿no? Yo celebro eso, pero no podemos olvidarnos de la importancia de la educación y que es algo integral. Hemos relegado la educación simplemente a pensar que es la adquisición de materias, al desarrollo de habilidades cognitivas. Es muchísimo más que eso. Ahora, ¿qué podría motivar al gobierno de turno, al ministro Gallardo y a los sindicatos, por lo menos las cúpulas, al hecho de que los colegios sigan cerrados? ¿Miedo? En el caso del gobierno central yo digo, pero si es miedo, las otras actividades tampoco abrirían. Entonces, deben haber otras motivaciones. Deben haber muchas motivaciones y la energía no debemos ponerlas solamente en la motivación. Lo que tenemos que nosotros entender es que necesitamos que quienes están en el gobierno y decidan asumir una función de dirección de nuestras, por ejemplo, de la cartera educativa, tiene que saber que va a enfrentar a la apertura de los centros educativos y que eso no se puede dilatar más, porque el impacto es tremendo. Entonces, quien esté en la cartera, en este caso es el ministro Gallardo, ¿no?, tiene que saber que la apertura tiene que darse. Y lo que de alguna manera personalmente me preocupa es que no encuentro ninguna dirección clara, ¿no? Por un lado, un día se da una fecha, al día siguiente se da otra, luego el jueves se emitió un comunicado, ¿no?, que me pareció una excelente noticia ver que nuestras autoridades se van alineando, pero al día de hoy no tenemos ninguna norma. Y al no tener ninguna norma, claramente marzo 2022 no lo veo tan factible, ¿no? Hay que ser realista, y no es que yo sea pesimista ni que no quiera ver la parte del vaso que no se va llenando. Lo que se ha llenado es muy poquito, no lo digo yo, lo dicen muchos organismos internacionales, ¿no? Al día de hoy el Perú tiene el 6.5% de estudiantes en general, o sea, y no es solamente colegios, es universidades, es institutos. No hay nadie más que esté beneficiándose de la presencialidad. Ahora, siendo justos, cuando se ha hecho una encuesta a nivel del Minedu,
el 86 y pico % de los profesores, hombres y mujeres, están de acuerdo en regresar al colegio. Entonces, no se entiende ese entrampamiento en el que nos encontramos. Tenemos un fuerte porcentaje de maestros que quiere volver, ¿no? En el mes de agosto, Datum hizo una encuesta a nivel nacional y de 10 familias, 7 estaban dispuestas a volver a clases. Entonces, no entendemos por qué, si hay profesores que quieren volver, si hay familias que están dispuestas a ir, y si la ciencia y lo que va pasando en el mundo nos dice que esto es muy beneficioso, no entendemos por qué seguimos en un lugar tan entrampados, ¿no? En algún momento escuché al ministro de Salud decir que ya estamos a puertas de fin de año, que no valía la pena. No hay necesidad. Pero previamente había dicho, es inminente la tercera ola, ya viene en 15 días la tercera ola. Es que yo creo que lamentablemente vivimos aterrados, ¿no? Y no estamos haciendo caso a la ciencia y la experiencia, ¿no? Yo no digo tampoco, salen noticias que efectivamente hay países que están regresando la mascarilla, hay países que de pronto ven la necesidad de cerrar una semana las escuelas, pero no hay esta actitud de las tengo cerradas y por otro lado no vemos a un ministro activo yendo a visitar colegios, preparándose, preocupándose por la infraestructura. Perfecto, hay todo un tema con las evaluaciones de los profesores, pero eso es un ángulo de los muchos que tiene que trabajar el ministro. Pero desde mi impresión, yo creo que no solamente es Gallardo, también en ese camino me parece, ha estado caminando en su momento el señor Cadillo, el anterior ministro de Educación, y luego en el gobierno de Sagasti, el señor Cuenca. O sea, no han sido ministros más audaces y además considerando, como dice usted, lo que pasaba en otras partes del mundo. ¿Por qué no se han reabierto los colegios? No digo desde el año pasado, pero por lo menos desde mitad de año del 2021. En la región, usted lo debe saber, cuando no existían las vacunas el año pasado, finales de año, ya habían países en nuestra región que estaban abriendo de a poquito los colegios. Por supuesto. Además, hay una cosa fundamental que en algún momento mencioné en algún artículo que escribí para la Ampadia, ¿no? Existen los voluntarios. Sin el rol activo de los voluntarios no tendríamos hoy vacunas. Así es. Hay personas que han estado dispuestas, ¿no? Porque ven el beneficio de, por ejemplo, la apertura de los colegios, de asistir de manera voluntaria. Entonces, yo creo que no podemos darnos la espalda a nosotros mismos. Sí tengo la impresión que el área educativa no es un área ordenada, ¿no? Y la semana pasada una entrevista con Josefina Tausen y Renato Cisneros, con el exministro Cuenca, donde de alguna manera uno podía deslizar lo poco articulado que está la cartera educativa. Y hace poco hemos tenido la experiencia, Cajamarca evocando a que por favor ya asistan a la presencialidad, San Martín regresando a los estudiantes a sus casas, porque posiblemente venía una tercera ola. Entonces, somos una sociedad que se mueve mucho en lo especulativo, pero no porque tenemos... no hay un liderazgo, pues. Un tema es el liderazgo y el otro es que no somos una sociedad científica, no nos apoyamos en la ciencia y en verdad no miramos lo que hay en nuestro propio continente. Yo no estoy comparando el Perú con países del primer mundo, estoy comparando países con cifras que da UNICEF. No es que yo me he vuelto la gurú y ahora sé. No, son cifras de UNICEF, Save the Children, UNESCO, que nos dicen que en verdad estamos en la cola. Ahora, un detalle que usted lo maneja muy bien. ¿Cómo es la afectación, si la puede describir, por favor, de un niño o de una niña que, como en el Perú, están sin colegio? Es terrible porque en verdad han tenido muchos meses de aislamiento forzado, ¿no? Ese aislamiento que se liberó en noviembre del año pasado. Entonces, de marzo a noviembre, su capacidad de poder salir a la calle y convivir en sociedad ha sido muy limitado, por un lado. Y eso en verdad ha generado una saturación tremenda. Hay casos en que ya no quieren salir. Por supuesto, ahí es donde quiero yo un poquito ir, ¿no? Siempre la edad del niño es la edad de vida que tiene en el mundo. Entonces, si yo tengo un niño de 2 años, que 9 meses de esos 2 años se lo ha pasado encerrado, definitivamente ha ido perdiendo el desarrollo de muchas habilidades sociales. De pronto salir a la calle, ¿no? Y hay que revertir el mensaje de no puedes salir a la calle porque es peligroso.
¿no? De pronto a decirle ahora sí, tienes que salir. Entonces, por ejemplo, ahí los centros educativos podrían cumplir un rol fundamental, que es trabajar la seguridad y la educación. Claro. Lavarse las manos, ayudarlos a los chicos a mantener la distancia social, el correcto uso de las mascarillas, ¿no? A veces a mí me da mucha pena cuando yo encuentro el mensaje de los niños no saben cuidarse. Los niños son lo que nosotros vamos dándoles, esas herramientas. Y a veces pasa que los niños no se portan bien en casa con los papás, pero tú los ves en el colegio y se portan impecable. Sí, entonces, pienso yo, por ejemplo, en el rol que el centro educativo puede tener sobre lo que es el cuidado, la disciplina, el respeto al otro, al mantener la distancia. Entonces, yo entiendo el miedo y lo respeto, pero frente al miedo uno tiene que ayudar al otro a entender cuál es la realidad. No podemos vivir en el mundo imaginario de los miedos. Tenemos que basarnos en la realidad. Ahora, ¿se reabren los colegios y se soluciona el problema emocional de estos chicos? De ninguna manera. Sería una ligereza pretender que se abre la puerta y perfecto, se acabó el problema. No, va a haber que hacer un enorme trabajo de contención con estos niños. La primera aproximación a las escuelas tiene que ser una aproximación con una mirada integral, ¿no? Ver toda la parte emocional, con qué emociones llegan, con qué miedos, con qué preocupaciones, con qué herramientas no llegan. Y no solamente la mirada puesta en los estudiantes, en los profesores. Los profesores han sido sometidos a tener también que adaptarse, ¿no? De pronto una profesora que estaba acostumbrada a manejarse dentro de un aula, ahora se maneja desde su espacio vital, su casa, ¿no? Expuesta además a la casa de todos, ¿no? A situaciones difíciles, y eso es una realidad muy limitada de los que sí tuvieron acceso a la conectividad. Hay un montón de estudiantes que no han tenido clases, ¿no? Más que a través de un WhatsApp, o profesores que han hecho labores maravillosas de buscar cómo llevan a sus hijos, cómo llevan a sus alumnos, ¿no? Visitaban casas, se agenciaban una bicicleta. Han hecho todo el esfuerzo, aunque ha sido insuficiente. Totalmente, porque esta pandemia nos agarró no preparados, pero hoy por hoy no hay excusa, ¿no? La educación virtual, hay que saber que es virtual. Y la palabra virtual habla de algo que es medio imaginario, pero que no existe, ¿no? Cuando todavía no tenemos a un presidente, es el confirmado por los organismos, ¿no? Es el presidente virtual, ¿no? Cuando tenemos una realidad virtual, sabemos que no es la realidad concreta. Entonces, el término virtual tenemos que saber que colapsó. Y no es lo mismo un programa de educación a distancia que un programa Aprendo en Casa virtual hecho por emergencia. Ahora, eso era tan fácil de entender si mirábamos, digamos, cómo se manejaba el mundo o los países más desarrollados. Podían tener el Internet más sofisticado, etcétera, pero se daban cuenta que virtualmente tenían problemas para llegar al alumnado. Sí, eso genera aislamiento, genera depresión, genera ansiedad. En los niños más tempranos nos acerca a trastornos del espectro autista, y eso en verdad nos va a llevar a cargar pasivos muy fuertes a nivel emocional, a nivel educativo y a nivel económico. Conversaba hace algunos días con el decano del Colegio de Profesores del Perú y decíamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo importante es que los colegios, ya no solamente los particulares que lo tienen su área de psicología, etcétera, que los colegios públicos lo tengan, pero llegábamos a la conclusión que en el Perú hay pocos psicólogos, ¿o me equivoco? Hay pocos psicólogos, sí, ¿no? Es más, los psicólogos vinculados al espacio educativo y que efectivamente existan y ejerzan dentro de una institución educativa son, la verdad, que muy limitados y escasos, ¿no? Tenemos que saber que la educación no son materias solamente, la educación es un espacio formativo. Y una persona, por ejemplo, que no tiene salud mental, es bien difícil que pueda cumplir las expectativas profesionales a cabalidad, ¿no? Eso es importante. Muy bien, me están pidiendo una brevísima pausa, ¿le parece? Sí, y perfecto. Regresamos en unos momentos aquí en Pulso Informativo.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando nada menos que con la psicóloga clínica Daniela Delgado a propósito de esta situación que estamos viviendo aún los peruanos con colegios en su mayoría contundente cerrados. Bien, doctora, entonces, doctora Delgado, ¿usted de las que piensa que sí se debe reanudar con mucha fuerza la presencia de psicólogos en los colegios cuando esto se reabra? De todas maneras, es importante. Y también capacitar a los profesores y acompañar a los padres, ¿no? Los padres van a tener, por ejemplo, mucha expectativa de cómo va a ser el primer día de clases, o que los chicos de pronto tienen que atender bien a las materias, y es importante que los papás sean acompañados, ¿no? Creo que es un trabajo conjunto, integral, y es medular que se dé así. Correcto, eso va a ser fundamental. Sí. ¿No? Ahora, le escuché a un dirigente sindical, lo entrevistaba a Lucio Castro, secretario general del SUTEP, sostener algo como lo que usted está diciendo, pero yo le entendía que él decía, primero tiene que estar todo eso, las capacitaciones, todo eso, y ahí recién reabrir las clases. Eso nos va a llevar mucho tiempo. Y nos hemos tomado mucho tiempo sin no hacer mucho. Sin no hacer mucho. Lamentablemente por no es decir así. Nada, claro. O sea, no quiero entrar a juzgar el trabajo de nadie, pero la verdad es que tenemos colegios públicos emblemáticos que tienen una infraestructura envidiable. Eso lo decía, ¿no? ¿Por qué no abren esos colegios? Tenemos Desde el un año Alfonso pasado. Ugarte, por claro. ejemplo, ¿no? Tenemos un Alfonso Ugarte que tiene piscina, que tiene áreas libres, salones con ventilaciones cruzadas. Entonces surge la pregunta, ¿qué está pasando ahí? Y sigue cerrado. ¿No? Y sigue cerrado, exacto. Nosotros el 23 de septiembre con el colectivo Volvamos a Clases Perú hicimos una colgada de cintas, ¿no? Algo Sí, muy sí, simbólico. Colegios emblemáticos hay varios, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que instar es que la cartera educativa se ordene, abra, ¿no? Si alguien tiene miedo, que comience siendo voluntario, pero esto tiene que reactivarse ya, y una buena información es lo que nos va a ayudar a que las personas quieran animarse a participar. Ahora, las UGELes también han hecho lo suyo para menoscabar la pretensión de reaperturar los colegios. Mira, no se han portado del todo bien. Creo que no ha habido no han facilitado la apertura de los colegios. No sé exactamente si es miedo, ¿no? Te escuchaba hablando con respecto al tema de la vacunación. No creo que no hay un mensaje claro, ordenado, que sensibilice a la importancia y que entendamos todos que nos vamos a beneficiar de futuras generaciones educadas y bien formadas. Entonces creo que eso es lo importante. Y algunos colegios, no digo profesores, sino los colegios, estoy hablando por ejemplo de algunos privados, tampoco me da la impresión, de repente una impresión falsa, que no tienen mucho interés en reabrir las clases y están pensando más, no, mejor el otro año. Muchos, ¿no? Están pensando en marzo de 2022, esto va a suceder de todas maneras, ya esperemos a entonces. El tema es que para aperturar en marzo del 2022 tenemos que estar trabajando desde diciembre de 2020. Es decir, vamos bien atrasados y tenemos que ponernos las pilas hoy. No quería comentarte, por eso es que el domingo, y te pido el permiso para hacer mención, que el domingo 21 tenemos una gran cruzada por la educación. Claro. Es muy importante y lo hemos llamado cruzada porque la unión de diferentes disciplinas, la unión de todos los peruanos para manifestar la urgencia de que se reactive la educación es vital. ¿Cuál es la idea de esa cruzada? O sea, ¿dónde se van a concentrar y hacia dónde van a ir? Sí, nosotros estamos invitando a quienes nos quieran acompañar a las 10:30 en la Avenida de la Peruanidad. ¿Ya? Campo de Marte. En el Campo de Marte y vamos a hacer una ruta, ¿no? Para realmente manifestar nuestra preocupación, ¿no?
creo que, como te mencionaba hace poco, esta cruzada no es solamente padres de familia. Esta cruzada somos psicólogos, somos educadores, somos muchos que estamos participando, ¿no? Porque la educación nos atañe a todos. Acá nadie se salva, no es un tema solamente de profesores y padres de familias, es la sociedad en conjunto que busca algo mejor para sí misma. Claro, dos cosas más. Sí. Esta movilización me parece muy buena, la idea es concientizar, sensibilizar a la gente, a las autoridades, etcétera. Hoy día, por ejemplo, yo tengo hijos chiquitos todavía, bueno, no tan chiquitos, la mayor de 17 y el menor de 12. La mayor ya prácticamente termina el año. Me da mucha pena porque ella hizo la presencialidad hasta el tercero, pero ya no el cuarto y este año quinto, ya no ha ido al colegio. Sin embargo, están reabriendo su colegio, no voy a mencionar el nombre, pero, por ejemplo, una vez a la semana iba a empezar este viernes. Y yo digo este viernes y le queda el otro viernes y después prácticamente ya terminaron las clases. Así es. Entonces, tiene un sentido porque para los estudiantes significa mucho volver a regresar a clases. Como un chico que dijo, aunque sea un día. Aunque sea un día, ¿no? Tienes chicos de quinto de media, ¿no? Que en redes postean su necesidad y su desesperación de poder asistir a clases, aunque sea a despedirse, ¿no? Tenemos muy poquito, los que tenemos, ¿no? Mis hijos también tienen la suerte de poder ir algunos días a la escuela. Y cuando van con una emoción porque realmente lo necesitan, ¿no? Y lamentablemente no son todos los niños del Perú. Hay niños que te lo piden a gritos, ¿no? Porque tú los ves venciendo la adversidad, acompañando a su mamá al mercado a trabajar y se turnan entre los hermanos el celular para poder aprender. Entonces, estamos minando la curiosidad, estamos minando las ganas de aprender. Estamos desmotivando y frustrando mucho a nuestras futuras generaciones. Entonces creo que es muy lamentable lo que estamos haciendo. Y con esto termino. He estado escuchando, yo no lo he mencionado aquí en el programa, pero sí he estado escuchando algunas voces en el sentido de que por qué no se alargan las clases hasta diciembre y si es posible que los chicos asistan enero y febrero hasta complementarlo ya con el año académico del 2022. ¿Eso es posible? ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que lo posible es que debemos sentarnos todos a dialogar pensando en los niños y pensando en los estudiantes. Van a surgir muchas ideas y muchas propuestas. Mi suegro tenía una frase que a mí me encanta: todos son excelentes coroneles después de la batalla fuera del campo, ¿no? Creo que es momento de todos alinearnos pensando en los niños, pensando en los estudiantes, pensando en nuestras futuras generaciones. Si tenemos que trabajar enero y febrero, sí, pero ojo, no es para que se sienten en una carpeta a aprender matemáticas, es para que reconecten con la experiencia educativa y esto es integral. Entonces pueden ser dinámicas de grupo y muchas cosas más que se puede trabajar con ellos. Clarísimo, doctora Delgado, ha sido muy amable. Gracias, y vamos Rodolfo. a estar pendientes de esa cruzada. Por favor, sí, los invito a todos, en verdad es importante poder manifestar que es momento de dejar de lado las diferencias políticas, ideológicas. Los chicos tienen que volver a clases. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Ha sido la